Voy a buscar en sus Biblias Jeremías 2:13. Por favor, busquen Jeremías 2:13 y el que lo encuentra puede leerlo. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Ya habíamos comenzado a ver esto la semana pasada, ¿no? Vemos cómo Jeremías nos habla de un pecado que ha hecho el pueblo de Dios, ¿no? Contrario a lo que podemos pensar, no está hablando del mundo, porque sí sabemos que el mundo busca su complacerse, su felicidad en las cosas de este mundo. Pero lo alarmante es que Jeremías, este profeta, dirige su llamada de atención no contra el mundo, sino contra el pueblo de Israel. Que la actualidad del pueblo de Israel nos refleja a nosotros, los creyentes, ¿verdad? Y cuando habla de los creyentes, nos da esa palabra que es una palabra de reprensión, una palabra dura, pero es una palabra que necesitamos saber, ¿no? Jeremías nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Vemos cómo, estamos hablando todo este tiempo de jóvenes, pero esas prédicas no son solamente para jóvenes, ¿verdad? Son también para todo el pueblo de Dios, porque si bien es cierto, la Biblia nos dice que la necedad está ligada con la acción del muchacho. Eso no quiere decir que los adultos no seamos pecadores, ya tenemos inclinación pecadora, ¿ya? Que el joven, por su estado mental, como ya hemos hablado anteriormente, ¿no?, tenga menos oportunidad de darse cuenta, no quiere decir que el adulto, que a veces sí se da cuenta, igual no siga pecando. Y por eso es necesario escuchar palabras no solamente de los jóvenes, sino también aquí los adultos presentes. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando que el mundo está buscando la iglesia, tristemente, el pueblo de Dios está buscando su felicidad. ¿Dónde? ¿No? Está buscando su felicidad en el mundo. Eso es lo que nos dice Jeremías, ¿no?, 2:13. ¿Y eso qué nos va a dar? ¿Alegría o tristeza? Justamente estamos hablando de la tristeza de este mundo. Hay que diferenciarla de la otra tristeza que Pablo habla en 2 Corintios 7, ¿no?, donde nos habla y nos divide la tristeza de este mundo con la tristeza que produce Dios. Dios produce una tristeza que es buena, que es una tristeza de arrepentimiento, ¿no?, de dirigirnos a Dios, ¿ya? Dirigirnos a Dios, de buscar a Dios. En cambio, la tristeza de este mundo produce muerte, ¿no? Porque como acabamos de leer en Jeremías 2:13, cuando buscamos la felicidad, la satisfacción en las cosas de este mundo, es como cavar para nosotros cisternas rotas, es decir, fuentes de agua que tienen hueco, en donde se va a escapar todo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que encontremos un triste remedo de felicidad en las cosas de este mundo. Digo un triste remedo porque tal vez en un momento nos haga sentir bien, pero es efímero, es pasajero, es muy corto. Y ahí nos estábamos refiriendo un poquito, ¿no?, pero no solamente el único ejemplo, de las redes sociales, ¿no?, y de los entornos virtuales. Hablábamos la semana antepasada, si no me equivoco, cómo estos entornos son capaces de mantenernos adictos, así como cualquier otro tipo de adicción, ¿no? A veces podemos pensar que adicciones como la drogadicción, que esto se había hecho la drogadicción, ¿no?, o otros tipos de adicciones que existen, podrían ser peores, ¿no?, que la adicción a los entornos virtuales. Pero ya hemos visto que funcionan de la misma manera, ¿no? Esta neurohormona que segrega el estar presente en las redes sociales, que es la dopamina, nos mantiene totalmente adictos. Muchos de los que estamos aquí
hay momentos que hay que reconocer que si tenemos el celular a mano, se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Y en nada bueno, porque a veces estas redes solamente dan espacios de 5 a 6 segundos por video y no nos enseñan absolutamente nada, porque la mente no almacena la información en ese momento. Bueno, eso lo vamos a tratar más en profundidad cuando veamos las otras consecuencias que tienen que ver con el deterioro de nuestra mente al estar expuesto a los entornos virtuales. Pero eso todavía no sería. Ahora estamos hablando de la primera consecuencia, que es la ansiedad, depresión, en otras palabras, la tristeza de este mundo, que produce el estar expuesto a este tipo de entornos, ¿no? Que ahora todos tienen acceso, la gran mayoría tiene acceso, incluso también hasta los adultos, también los han visto los abuelos dependientes, y como dice la palabra de Dios, nos dice que esto es como nos va a profetizar Jeremías, que dice que su pueblo lo ha abandonado a él como fuente de felicidad. Para el mismo cristiano, Dios ya no es suficiente, porque no lo ha conocido realmente como es Él. Entonces busca en otros lugares esa fuente de felicidad, y no hay nada más tonto. ¿Por qué? Porque ahí no la va a encontrar nunca. Porque ahí tal vez tendrá instantes de dopamina, instantes en los cuales les produzca un pico de placer, pero se va a ir rápidamente. Y así como toda droga, que al irse el efecto, la persona necesita más, la persona que está buscando las cosas en este mundo, la felicidad, no solamente van a querer más y más. ¿Dónde podemos ver esto? Pues porque yo logro, quién sabe, alguna meta que he tenido, gracias a Dios, y luego estoy pensándome otra más, y otra más, y otra más, y otra más, porque este mundo nunca te va a satisfacer. El único que llena es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya concentras a la meta y logra, tal vez, no sé qué propósito puedes haber tenido en tu vida, y lo logras. Pero esa satisfacción no te va a llenar, vas a buscar otra más, y te va alejando de Dios. Te va alejando de Dios más y más. He escuchado a muchas personas que se hacen el firme propósito de ya seguir a Cristo, de poner sus cosas en orden y de comenzar a servir a Dios con cuerpo y alma, pero luego vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque están buscando su fuente de felicidad en otro lugar, en una cisterna rota. Y habíamos visto la semana pasada, bueno, que adentrándonos más que todo en lo que son las redes sociales, esa tristeza que produce esta ansiedad se basa primero, eso lo voy a solamente poner brevemente porque ya lo habíamos visto la semana pasada, a lo que produce es la envidia. Al ser una ventana que nos hace ver distintos lugares, antes pues tú a lo mucho envidiabas pues a algún pariente que se había comprado algo nuevo, ¿no? Ahora es envidiar al mundo entero, porque estás expuesto a información que te hace ver que tú no tienes nada y ellos tienen todo. También digo porque la gran mayoría de información que se publica en las redes son maquilladas, ¿no? La gente pues está viajando constantemente, como si nunca tuviera un momento, ¿no?, en el cual fuera humano, estuviera tranquilo, ¿no?, estuviera en un pleito, estuviera triste, ¿no? Siempre son felices ahí comprando cosas, ¿no? O estamos viendo pues alguna figura que es perfecta. Esto tiene mucho más repercusión en los jóvenes, ¿no?, en donde la apariencia externa, aunque no digo también que los adultos no, aunque la apariencia externa es muy importante. Entonces van viendo personas que son perfectas entre comillas y van sintiéndose cada vez más miserables porque ellos no lo son. Ya habíamos visto pues 1 Juan 2:16, no sé si llegamos a leer ese versículo, pero podríamos también añadirle, por favor, un jovencito o jovencita que leyera 1 Juan 2:16, ¿qué nos dice? Sí, lee, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si yo paso mi vida buscando estas cosas, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
estamos viendo que no estamos buscando al Padre. Y como hemos visto en Jeremías, pues es la misma iglesia que muchas veces para concentrada, ¿no?, en buscar cosas de este mundo. Yo tengo un propósito para hablar, tal vez entre los jóvenes y adultos sea diferente, pero eso no quiere decir que a lo mejor vamos a obedecer y decir, sí, los jovencitos sí, para preocuparnos solamente su apariencia, sí, los jovencitos quieren comprarse nada más ropa nueva. Es cierto, tienen esa debilidad, es verdad, no se puede negar, pero los adultos también buscan la vanagloria de la vida. Cuando tienen un propósito materialista, y solamente se concentran en este mundo, no, yo voy a hacer tal cosa, voy a poner tal cosa, descuidando, dejando de lado, como dice Jeremías, a Dios, me abandonaron a mí y cavaron para ellos mismos cisternas rotas. La envidia no solamente es la que tiene el joven por tal vez otro jovencito que tiene la ropa nueva o el celular nuevo. También es el adulto que envidia la casa ajena, que envidia el carro ajeno, el negocio ajeno, y que se concentra tanto en conseguirlo que deja de lado a Dios, ¿no? Entonces, esa envidia que se ha producido por ser en entornos virtuales nos ha vuelto cada vez más esclavos de este mundo, porque dice que el pecado nos esclaviza, ¿verdad? Entonces estamos continuamente queriendo cosas, y eso nos provoca ansiedad, nos provoca depresión, nos provoca la tristeza de este mundo. Pero hoy día no me voy a concentrar en eso porque ya hablamos la semana pasada de lo que es la envidia. Vamos a pasar a lo siguiente, que es algo que también exacerba. No voy a decir que lo produce porque esto ha existido siempre. Así como la envidia ha existido siempre y solamente ha sido exacerbada por lo que es las redes sociales, eso también ha existido siempre, pero se ha exacerbado, se ha maximizado, se ha agrandado con la aparición de las redes sociales, que es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? A ver, dice que es un tipo de personalidad caracterizada por tener una preocupación excesiva hacia uno mismo y las propias necesidades, a menudo a expensas del otro. El narcisista solo piensa en él, no piensa en los demás, piensa en su satisfacción, en sentirse bien él, y si esto incomoda, si esto lastima o hace sentir a los demás, no. Sus sentimientos son lo más importante. Nada más, cómo él se siente. Si te ofende, no le importa, solamente importa él mismo. En términos, dice, psicoanalíticos, se ha definido como el amor que se dirige un sujeto a sí mismo, por encima de los demás. Ahora, ¿de dónde viene ese término? Bueno, es un comunista ya. Es un término griego-romano. Creo que la que está más fundamentada es la del romano. Existía, se supone, de toda esta mitología, que seguramente los conocidos habrán llevado del colegio, aunque creo que ahora último no enseñan mucho de eso. Existía un chico, un jovencito en la mitología, que se llamaba Narciso, ¿ya? Y era muy bello, muy guapo, ¿no? Si en la actualidad existiera redes, perdón, si es que en su época hubiera existido redes sociales, él estaría publicando cada rato sobre su belleza, como muchos jovencitos lo hacen, ¿no? Por más que tengan 10.000 filtros encima. Él se había publicado sobre eso, pues dice que era tan bello que rechazaba a todo el mundo, ¿ya? Hasta que un día una ninfa se enamoró de él y como siempre también la rechazó, ¿ya? La rechazó. Esta ninfa se llamaba Eco, ¿ya? Se fue totalmente despechada porque Narciso, como solamente se concentraba en él, no le importó lastimarla. Se metió en una cueva y se sintió tan mal que desapareció y solamente quedó su voz, o sea, el eco, ¿ya? Luego de eso lo ve, de esta mitología, una diosa de la venganza, ¿no? Y va a maldecir a Narciso. ¿Qué maldición le lanza a Narciso? Enamorarse de su propio reflejo. Un día Narciso se acerca a una fuente de agua, ¿no? Y se observa a sí mismo y queda totalmente prendado de él mismo y de su belleza. Y se miraba, y se miraba, y se miraba, y se miraba, porque solamente pensaba en él mismo. Esa era la maldición que le había dado esta diosa, entre comillas, ¿no? Y tanto estaba abocado a sí mismo que cae al agua y se ahoga, ¿ya? Y de ahí nace la flor, se supone
pone la flor del narciso, porque si es una flor, es de narciso, es blanquita. ¿Ya? Entonces, de este ejemplo de la mitología deriva la palabra narciso, narcisista, ¿no? Es una persona preocupada por sí mismo. ¿Por qué digo que las redes sociales han incentivado y han maximizado mucho más? No es que no existieran personas narcisistas algo antes, porque obviamente si existe este mito es porque en la época de los griegos y romanos también había muchos narcisistas. Pero como escuchaba un psicólogo, decía, ¿no? Más o menos el 1 o 2% de la población mundial es narcisista, ¿ya? Pero ese 1 o 2% está totalmente abocado a las redes sociales, porque es el medio que han encontrado en donde pueden exponerse y sentirse más, ¿cómo se puede decir?, más vistos, ¿ya? ¿Cómo se refleja el narcisismo? Vemos personas que no pueden vivir sin publicar cosas de su vida, ¿no? Si se levantaron, si se fueron a tal lugar, si se compraron tal cosa, ¿no? Si se pusieron tal cosa, si les pasó algo, como les comentaba un poco la semana pasada, no solamente exponen sus puntos buenos, ¿no? Tal vez mira que soy bello, mira que tal cosa, sino incluso hasta sus debilidades para generar lástima. Y de eso también están llenos las redes, ¿no? Como les hablaba la semana pasada, gente que publica todas sus desventuras. Si se divorcia, si se peleó con el enamorado, si su papá lo trata mal. Son las personas que más sufren en este mundo porque tienen la peor familia del mundo y que ellos tienen un montón de problemas psicológicos derivados del maltrato familiar. Ya, estos también son narcisistas. Narcisista no solamente es el que habla de su belleza, de que yo soy lo máximo, ¿no? Y publica, ¿no? Que se yo he visto muchos de mis estudiantes, ¿no? Publicando sus bíceps, sus tríceps, ¿no? Porque como ellos me piden por WhatsApp, a veces ahí ponen en su icono, ellos se ponen así, ¿no? Ahí en poses, todo lo demás, ¿no? Con un montón de filtros encima para recibir atención, ¿no? Pero no solamente existe ese tipo, también existe lo que se hacen los pobres, los miserables, los pobrecitos que tienen todos los traumas y todos los problemas habidos y por haber, ¿no? Para recibir, ¿qué cosa? Atención, aceptación. Pero eso es un deseo desordenado que ya la Biblia nos habla. La Biblia nos habla del orgullo, ¿verdad? Y el narcisismo, la verdad, viene del orgullo, de sentirnos que somos más importantes que los demás. A veces cuando vemos una persona que se hace la pobrecita, pensamos que no tiene orgullo, y es todo lo contrario, tiene más orgullo. ¿Han notado, por ejemplo, que los jovencitos, cuando tú les pides que saquen una foto, siempre se tapan la cara? Y uno puede decir, no, es que mi hijito es bien tímido, es que mi hijito no le gusta salir. No, es el narcisismo exacerbado al exponente. ¿Por qué? Porque el joven no quiere verse mal. Entonces, no quiere exponerse. Una foto familiar no lo va a hacer a él exponerse, ¿no? Y verse mal. Entonces, no les importa si están con toda la familia, no les importa decir, pero hijito, por favor, posa, hijito. Por favor, si vamos a salir toda tu familia, él no quiere. Prefiere taparse la cara. Uno le dice que es tímido, pero a veces, hermano, la timidez también es un síntoma de orgullo. El miedo a no equivocarme, a no exponer mis equivocaciones, a no ser juzgado por nadie, ¿no? Cuando una persona sabe que tiene que hacer algo, lo tiene que hacer así sea tímido o no, y se va a exponer al juzgamiento de todos los demás, a que le digan que algo hizo mal, ¿verdad? Pero ¿qué hace la persona que nunca quiere hacerlo y que tiene esta pose de pobrecita? Ay, no, es que yo no sé hacerlo. Ay, más que todo oprime en él su amor propio de no sentirse lastimado ni juzgado, que el deber de cumplir con eso que se le está encomendando, ¿no? Entonces, a veces sí, me ha pasado a mí también, tenemos pues que decir, no, pero lo que pasa es que mi hijo es medio tímido, él da un poco de vergüenza, ¿no? La frustración, la vergüenza, el ridículo que pasamos es parte del aprendizaje. Tú no puedes frustrar a un joven ni tampoco frustrar a tú mismo.
el que te juzgue, el que a personas les agrades y a otras personas les desagrades, ¿no? Es parte de aprender y crecer, ¿no? No toda la vida vamos a caer bien a todo el mundo, pero tenemos que cumplir con lo que nos toca hacer. Bueno, pero volviendo al tema, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que en los últimos tiempos van a aparecer hombres amadores de sí mismos, y acá estamos, ¿no? Los narcisistas. Segunda de Timoteo 3:2. ¿Para quién busca? Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén. También dice sin afecto natural, implacables y todo lo demás. Pero inicia todo este versículo hablando de algo que puede ser la fuente de todo lo demás que se va explicando, ¿no? Porque antes de decir vanagloriosos, soberbios, sin afecto y todo lo demás, inicia por algo. ¿Cuál es esa primera característica? Amadores de sí mismos. Se puede decir que ese es el principio para todos los demás males que están descritos después, ¿no? Primero dice, amadores de sí mismos. Porque cuando uno se ama a sí mismo, que la primera característica que sigue después de amadores de sí mismo, se vuelve avaro porque lo quiere todo para sí, ¿no? Yo no quiero compartir con nadie. Hay muchos jovencitos que tienen hermanos. Cuando al hermano le compran algo, le da cólera. ¿Y por qué compras a él y no me compras a mí? No se siente feliz, ¿no? No te dice comprar también a mí. No, pero a mí cuando me regalaste esto, no era lo mismo, era hasta estar calculando el costo, ¿no? ¿Cuánto salió? No, pero me ibas a hacer menos. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿no? Siempre exaltando sus virtudes, pero escondiendo todos sus defectos. Porque cuando el padre le corrige, ¿no? Solamente va viendo los defectos del padre, pero no es capaz de ver sus propios defectos. Soberbios, ¿no? Soberbios porque no son capaces de, ¿qué cosa? Reconocer una falta. Qué bonito a veces pienso en ese día, que si un hijo cuando se equivoca le dice a su mamá, perdóname mamá, perdóname papá, me equivoqué. Y no solamente se justifique y diga, no, es que tú eres así. No, pero, y si tú eres igualito, porque ellos no que somos personas así, a ese nivel. Siguiente, blasfemos, porque son tan amadores de sí mismos que para lograr lo que ellos desean, no les importa dejar de lado a Dios. Y se ponen a esa posición, no, tú me obligas, yo no quiero ir, tú me obligas a ir. Blasfemando contra Dios y siendo culpables de su propia condenación. Luego dice, desobedientes a los padres, como se aman a sí mismos y a sus propios placeres, no les importa mentir, engañar, ridiculizar a sus padres para poder lograr sus fines, ¿no? Entonces a veces, quién sabe, lo invitan a algún lugar y él quiere ir y miente y se va a ese lugar. Otra vez maquilla las cosas y las cambia para que el padre piense, sí, tenemos un trabajo grupal. Tenemos un trabajo grupal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los trabajos grupales, lo digo por experiencia. Siguiente, ingratos, malagradecidos, quiere decir eso. No son capaces de ver lo que el otro, lo que el padre hace por él, ¿verdad? Impíos, sin afecto natural. He visto a muchos jóvenes, no solamente en físico, sino también en virtual, que hablan de sus padres como si hubieran sido lo peor. Es como que hicieran una competencia de quién tiene el padre peor. ¿No? No, es que tú no sabes mi papá, ay, es un violento. Mi mamá también. Es como que eso lo hace sentir de alguna manera más importante, ¿no? Porque yo he sufrido más, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces no les importa en ese aspecto si es que ningunean o menosprecian a sus padres, o de que ellos queden, ¿no? Como los que están estando bien. Ahora, estas características no solamente son para los jóvenes, también es para los adultos, ¿no? Los amadores de sí mismos y todo lo demás tiene que haber también con los adultos. Entonces, vamos viendo que en la actualidad
la población que se ama a sí mismo ha aumentado mucho más. Tú después también, y tiene que ver mucho también con la educación que estamos recibiendo, ¿no? A los jóvenes se les enseña mucho sobre sus derechos. Y hay muchos conocidos que le dicen a los padres, a sus apoderados, pero yo tengo derecho, yo soy joven, yo tengo derecho a disfrutar. Perdóname, hermano, búscame, jovencito, búscame, por favor, en la Biblia, y yo me retracto donde dice que tú tienes derechos. Búscame la Biblia. ¿Dónde dice que tú tienes derechos? Eso es un invento de este mundo. ¿Que no tengo derecho? ¿Dónde dice que tú tienes derechos? Derechos que van por encima de la corrección de tus padres. Vamos, búscalo. Ahí deberían ser bíblicos y indagarlos por lo menos para defender su punto de vista, porque yo sé de muchos jóvenes que hablan de eso. Pero yo tengo derecho a salir, yo tengo derecho a disfrutar, es mi juventud. ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde? Lo que pasa es que estamos tan tragados por este mundo, que hasta los propios padres nos hemos creído esta mentira, propios padres cristianos, porque los padres del mundo pueden pensar como ellos deseen, porque al fin y al cabo ellos no siguen a Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre los padres cristianos? Respeta el derecho de tus hijos declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, ¿eso te dice? Porque él tiene derecho a divertirse, él tiene derecho a tener enamorada. Eso dice. ¿De dónde me inventan esas cosas? Esas cosas las sacan del mundo. Yo no estoy diciendo para nada que por eso pues, ya, como no tiene derecho, no pongan esos esclavos. No, eso no es así. Porque la Biblia también habla, ¿no?, de que a los jóvenes, la Biblia misma lo dice, ¿no?, el padre, por favor, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Eso no quiere decir que no se molesten por sexo, porque a veces hasta buscan esa discusión, pero papá, la Biblia dice, no me exasperéis. Ya, no quiere decir eso, hermano, porque la Biblia manda corregir al muchacho, y cuando te corrigen, obviamente no te van a agradar. ¿Qué corrección? ¿Qué corrección es agradable? Ahora, ahí sí no está regresando un poco la palabra, la corrección cuando habla que no es agradable se refiere a que la verdadera corrección nos ayuda a reflexionar sobre nuestro pecado y nos hace sentir mal, porque hemos pecado. Pero no porque me hace sentir mal porque, qué feo que me corrijan. No, el verdadero cristiano, el joven cristiano, al momento de ser corregido, si se siente mal, debe ser porque se da cuenta que ha pecado contra Dios y contra sus padres. No es sentirse mal, porque qué feo que me corrija mi papá. Sino que la corrección tiene que ser recibida incluso con amor. Así como cuando Dios nos corrige, y tenemos que ver que cuando Dios nos corrige por medio de varias cosas, tenemos más bien que ir hacia Él y orar y agradecer por esa corrección. De la misma manera los jóvenes, cuando sus padres los corrigen, es una constatación de que ¿qué cosa? Los ama. Cuando el padre te dice, no vayas allá. ¿Por qué? Porque es chinchoso y quiere hacerte la vida de cuadritos. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. ¿Verdad? Hijo, pero ¿por qué si yo te castigo? Porque saliste mal en el colegio. ¿Por qué lo hace? Porque te odias. Ahí está, me voy a desfogar contigo todo lo que... Eso es el propósito de tu papá. Tú ves que tu papá se amanece en esta mañana, tu mamá despierta en la mañana y dice, mi propósito en esta vida es hacerle la vida difícil a mi hijo. Tu pobre padre y madre apenas tiene tiempo para poder respirar porque vive trabajando. ¿Crees que amanece con ese propósito en su vida? ¿O su propósito, preocupación en la vida es tu bienestar? Es tu bienestar.
Pero cuando el hijo recibe la corrección, ¿qué devuelve? Tú no me quieres. Es propio de tu necio, ¿no? De verdad. Tú me odias. ¿Cómo los papás de mis amigas sí les dejan? Esa es la clase. ¿Cómo ellos sí? Yo creo que porque no los aman, mi vida. A ellos el Dios no les enseñó a amar a sus hijos. Creen que los aman, consintiéndoles todo. Creen que los aman, pero los están llevando a su propia destrucción. En cambio, tus padres que sí te aman, tú lo comparas con un padre mundano, ¿no? Lo comparas con un padre mundano y encima lo haces perder a tu papá. Y en eso está implícito algo, que tú estás comparando a la gente del mundo con la gente que es de Dios. Y está implícito algo más, que tú estás prefiriendo las cosas del mundo que lo que Dios te ha dado. Deja de quejarte de tu padre y madre y ora agradeciendo a Dios por que tus padres sean cristianos y no sean como muchos otros jovencitos que tienen padres mundanos y que les dejan hacer lo que quieren y que lo conducen a su destrucción, mientras que Dios te amó tanto, te ama tanto, que te puso un padre cristiano para que te dirija y te corrija. No lo veas como una carga, ve como agradecimiento, porque de lo que sale de tu boca te va a demandar Dios. Dios pone las autoridades entre nosotros, los autoridades de nuestra casa, porque sabe que las necesitamos. De la misma manera también nombra autoridades en la iglesia. Ten mucho cuidado. Ay, pero qué fastidioso. Siempre me dicen lo mismo. Muy bien, tú no le estás diciendo fastidioso a tu padre. Tú no le estás diciendo fastidioso al pastor. Le estás diciendo fastidioso a Dios. Porque Él te llama la atención por medio de estas personas, porque te ama y te corrige de esta manera. ¿No? Entonces nos estamos viendo que sí existen hombres amadores de sí mismos. Y que esto, pues, es hablando de gente, es una característica de gente que no conoce a Dios. Pero tristemente, todavía entre muchas iglesias y muchos cristianos se puede ver que tanto jovencitos como también adultos expresan algunas características de narcisismo, porque se preocupan más en su propio bienestar que en el bienestar de los demás. Pero ¿qué nos dice Jesús? Marcos 8:34. A ver, Marcos 8:34, ¿qué nos dice? Ya le escucharon, pero no lo quieren leer, no sé. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este mundo te habla de tus derechos, de lo que tú puedes hacer y que nadie te lo puede impedir, ¿no? Y la palabra de Dios te dice, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora vamos un poquito con los padres. Padre, madre, no le edulcores, edulcorar, ¿cómo se llama? Edulcures, no le suavices, no le eches azúcar a la palabra de Dios para que tu hijo se lo trague. Por lo general, los padres, cuando tenemos un bebé muy pequeño y se tiene que dar una medicina, la sufrimos, ¿sí o no? Porque es horrible y ellos no la quieren pasar. Entonces, a veces le echamos ese azuquita, ¿no? Para que pase, ¿no? Porque si no lo vomita. Ya, pero ya cuando es un poquito más grande, pues ya tómate tu pastilla, tómate tu eso, ¿no? No importa que sea feo, sabes que es perdido. Pero a veces los padres nos ha quedado la costumbre de edulcorar, que quiere decir de suavizar, de azucarar, pero en este caso la palabra de Dios. Entonces tratamos, sí, yo no digo que no haya una buena disposición de algunos padres cristianos de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, pero quieren suavizarla, porque tienen temor de la respuesta que van a tener de ellos. Que tal vez si tú le dices un no rotundo, el muchacho te va a decir, no te quiero.
estamos viviendo como padres mundanos a expensas de que mi hijo me diga no te quiero. Y nos sentimos mal. Y por eso, como la palabra de Dios es bien franca, tratamos de suavizarla. Tratamos de amoldarla, porque amamos a veces más a nuestros hijos que a Dios. Pero aquí Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando tú le hables a tu hijo, no le edulcures, como se diga, la palabra de Dios, no la suavices. Porque eso es lo que demanda el Evangelio. El Evangelio demanda que no solamente tu hijo, sino también tú te niegues a ti mismo. ¿Qué será negarnos a nosotros mismos? ¿Qué será negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Qué digo? ¿No me llevo a beber? No. Todos tenemos aquí una voluntad, ¿sí o no? Tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos metas. Y el Evangelio te dice, niégate a ti mismo. No te lo voy a disfrazar, jovencita. El Evangelio no te dice, haz tu sueño y en tu tiempito que te sobre, ven a la iglesia, o mira, puedes ser un part-time. ¿Sabes lo que es part-time, no? Medio tiempo, ¿no? Hay trabajitos medio tiempo que tú vas 4 horas a trabajar cuando tú eres estudiante de la universidad para poder conseguir algún tipo de recursos y hay muchos trabajitos part-time, ¿no? Un tiempito aquí, un tiempito acá. El Evangelio no te dice eso. El Evangelio te dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Porque cuando otros le decían a Jesús, ¿no? Espérate, Jesús, que voy a hacer tal cosa y luego te sigo. Espérate, Señor, que voy a lograr mis metas y luego te sigo. ¿Qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los del mundo pueden decir eso. Aunque estamos en Dios y realmente creemos en Él, primero está Él. Por encima de todo, todo lo demás no es cristianismo. Todo lo demás puede ser moralidad, sí, porque hay muchas personas morales en este mundo. Puede ser, qué sé yo, sobriedad, valores, educación, como le quieras decir. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio demanda que tú te niegues a ti mismo. Y eso es lo que ustedes, padres de familia, cuando les enseñan a sus hijos, lo tienen que tener presente. No le trates de disfrazar lo que dice la palabra de Dios. Díselo como debe ser. Entonces, nos dice, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue de sí mismo y tome su cruz y sígame. En lo que es el Evangelio no cabe narcisismo. No cabe ese exacerbado amor y preocupación por uno mismo y ese deseo de atención, porque la Biblia no nos dice eso. Filipenses 2, 3, 4. ¿Qué nos dice Filipenses 2, 3, 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Ya? Acá el apóstol remata especificando un poco más cómo es esta cuestión de negarse a sí mismo, ¿no? Uno de los aspectos de negarse a sí mismo. Dice que no hagas nada por ambición egoísta o vanagloria, o sea, no hagas nada solamente para ti mismo, ¿no? O para que tú resaltes o te luzcas. Más bien con humildad, valorar a los demás por encima de vosotros mismos. Ay, pero mamá, ay, no sé, hermana, cuando yo voy a la iglesia, ay, pero todos son así. Y priorizan a las amistades del mundo, porque los hermanos de la iglesia les encuentran todos los defectos. Pero sus amigos del mundo
que hablan groserías, que están metidos en un montón de cosas corruptas, ellos sí son sus amigos. Ellos son buenos amigos. Porque mira, el hermanito de la iglesia, es bien madura esa chica. Y ese chico, mira, sus amigos son, no sé. Pero los mundanos sí tienen todas las cualidades. Entonces, ponen en primer lugar a sus amigos mundanos y desprecian a los de la iglesia. Desprecian, bueno, ya, pues yo le hablo porque tú me obligas, mi mamá también, tú desprecias las provisiones de Dios y te deleitas en las provisiones que te da el diablo, pero no te te deleitas en eso porque priorizas tus amistades en este mundo. Dice la palabra de Dios, wow, la expresión que se en esto, hermano. Solamente tú puedes ser o hijo de Dios o hijo del otro que no voy a mencionar. Nadie es huérfano en esta tierra, por si acaso. Nadie es huérfano. No es que no, yo ni con ese, ni con uno, ni con el otro. Tú desprecias las provisiones de Dios, tú eres hijo del otro. Pero son bien difíciles. La gente del mundo, hermanos, es peor. Solamente que estás enceguado, te ha enceguecido el pecado y te hace ver más deleitoso, más bonito hablar con gente así. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás con esa gente, tu pecado le gusta, le encanta. Entonces lo disfrutas. Pero en cambio aquí, bueno, pues yo no estoy diciendo que los hermanitos seamos perfectos, ¿no? Pero siempre tenemos pues esa enseñanza que se nos da y sabemos que habrá de ciertos límites, aunque estamos todos también, somos todos pecadores, tenemos un límite. Tenemos cosas que Dios nos está mencionando. Mi papá me ha enseñado la palabra de Dios, yo he leído la palabra de Dios, a pesar de que podemos fallar, porque sí, fallamos, pero como digo, las fallas de los hermanos sí los ves, pero las fallas de los mundanos, uy, no, estás ciego a eso, estás ciega. Ellos sí son lo máximo. No desprecies las provisiones que Dios te ha dado en la iglesia, hermano, y la cambies por provisiones del mundo, por provisiones del diablo. Entonces, ¿qué nos dice aquí en Filipenses? Más bien con humildad valorar a los demás por encima de nosotros mismos, ya que está hablando justamente a una iglesia y está hablando de los hermanos, ¿verdad? No mirando por nuestros propios intereses, sino cada uno por los intereses de los demás. Si yo estoy concentrado en los intereses de los demás, en las necesidades de los demás, entonces voy a tratar de salir de estar absorto en mí mismo, ¿verdad? De estar absorto de ver mis propias necesidades, de llorar a mi mamá o a mi papá porque no me compró tal cosa, o porque no me dejó salir, porque te dejarás de preocupar por ti mismo y te preocuparás por la necesidad de los demás. ¿No? Eso es algo que nos pasa muchas veces a los padres cuando vamos a tener hijos, ¿no? No digo todos, y no digo en la misma medida, y que siempre obviamente tenemos esa inclinación al pecado, es inevitable, ¿no? Pero cuando uno tiene los hijos va dejando de lado tus necesidades propias y vas preocupándote por las necesidades de tus hijos. No digo como todo, porque hay padres que no se preocupan, ¿no? Pero sí, en la inmensa mayoría, a veces cuando no tenemos, no somos responsables de nadie, el egoísmo nos puede ganar muchas veces. Bueno, pero por eso Dios nos ha proveído, pues, ¿no? La familia. A veces que escuchaba la vez un predicador que decía, ¿no? La familia es la provisión que te ha dado Dios. Ay, pero esa familia. Sí, mi papá es chistoso, mi mamá es gritona, ¿no? Ay, mi hermano es odioso. Pero es la provisión que nos ha dado Dios. Como le decía la vez pasada, es lo que tú necesitabas. Porque si tú hubieras tenido tal vez la familia perfecta, estarías más perdido y tú necesitabas trabajar muchos aspectos en ti, por eso Dios te dio todas esas personas. Agradece a Dios por el padre odioso, por el padre chinchoso, por el padre gritón, por la madre gritona. Agradece a Dios por tu hermanito, hermanita.
Ay, pero usted no lo conoce, ¿cómo es? Dios sabe que está trabajando algo en ti, por eso te lo ha dado. Agradece a Dios, porque todo eso es provisión de Dios para tu formación. Y no reniegues, porque eso es renegar contra Dios. Entonces, Dios nos ha dado varias provisiones, hermanos, para que nosotros podamos seguir y no caer en esas cosas como la envidia y el orgullo, el narcisismo, ¿no? Y hay que entender que eso lo hace para nuestro bien, porque Dios quiere nuestro bien. Solamente que su concepto de nuestro bien no es el mismo que el de nosotros, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace buscar la felicidad en cosas que no nos van a dar felicidad. Vamos a ver Jeremías 29:11, por favor. A ver, ¿qué nos dice Jeremías 29:11? Amén. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, así les darles un futuro y una esperanza. ¿Qué está planeando para nosotros Dios? Cosas buenas, dice. Cosas buenas. Dice que todas las cosas ayudan para bien a los que son de Él, ¿verdad? Pero tu concepto de bien no es el concepto de Dios. Por eso es que batallamos. Pero si la Biblia dice que Dios tiene planes para bien, para mí, ¿por qué tal cosa me pasó? Porque era lo mejor para ti. ¿Por qué tal persona me engañó? Porque era lo mejor para ti, porque yo sabía que eso te iba a conducir al mal. ¿Por qué no logré esto que yo quería hacer? Porque era lo mejor para ti. Los planes de Dios, dice, son de bien para nosotros. Pero la diferencia está en nuestro concepto de bien. Nuestro concepto de felicidad está totalmente trastocado. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. Pero ¿qué es la verdadera felicidad? Si que deberíamos buscar qué es esta fuente de agua viva que es nuestro Dios. Vamos a buscar en Salmos 119, 1 y 2. ¿Qué dice? Salmos 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que aman la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Yo sé que el término actual de bienaventurados tal vez esté un poco trastocado, pero en otras versiones dice bienaventurados, en vez de bienaventurados dice felices. Ya, en vez de bienaventurados en otras Biblias dice felices, afortunados. Pero ¿por qué dice que Dios te debes alegrar? Lo que debe ser tu alegría, dice, felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, felices los que guardan su testimonio. Eso también lo podemos ver en el Nuevo Testamento con las bienaventuranzas. Ya que a veces son las bienaventuranzas como ahora ya no se utilizan esa palabra como digo, bienaventuranzas. Pero lo que te está diciendo son afortunados, feliz. ¿Y qué te dice? ¿Quién es feliz? ¿Quién debe estar feliz? Mira lo que dice el ¿quién debe estar feliz? Felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que están tristes, porque Dios los consolará. ¿Te das cuenta cómo el concepto de felicidad tuyo y el de Dios es tan distante? Porque Él te dice felices los que están tristes. Entonces va en contra de todo lo que nosotros pensamos. ¿Cómo que se puede? Estar feliz, estoy triste. No está hablando de esa tristeza del mundo, ¿ah? Está hablando de la tristeza que da el arrepentimiento. Felices los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será para ellos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Porque quedarán completamente satisfechos. Felices los que tienen compasión de otros. Felices los que tienen corazón puro. Felices los que se esfuerzan por conseguir la paz. Felices los que son maltratados por practicar la justicia. Felices los que son maltratados. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre tu concepto de felicidad mundano y el concepto que tiene de felicidad Dios? Por eso es que batallamos. Por eso es que en este mundo muchas veces los cristianos vamos con una cara larga. Porque pensamos
Pues si Dios dice que yo, que va a buscar mi bien, pero yo sufro, y me pasa tal cosa, y me ha pasado lo otro. Porque tu concepto de libertad es muy distante a la de Dios. Porque mientras que tú estás pensando en tu limitada vida carnal de 60, 80 años, si es que llegas, si es que llego, quién sabe, a los 50, a los 30 llegamos, ¿no? Y él está pensando en una felicidad eterna. Te está ahí chocando. Porque tú estás pataleando porque quizás tu papá o tu mamá no te dejó salir. Algo que para Dios ni siquiera llega a ser un segundo de importante. Algo tan trivial, superfluo, efímero, pequeño, minúsculo. Y por eso hasta les contestas, por eso hasta te peleas, hasta reniegas. Y Dios de Dios nos mirará con su inmensa, porque ese Dios que tiene mucha paciencia. Porque tú no puedes ver lo que Él está trabajando en ti. Porque tú tienes solamente una vista tan corta que te encolerizas por cosas insignificantes y que no tienen importancia. Muy bien, hermanos. Pero también me dirijo a los padres. ¿Qué tenemos que hacer los padres para leer y finalizar esta parte? ¿No? La palabra es clara cuando nos dice en Deuteronomio que nosotros tenemos que hablarles incansablemente a nuestros hijos, en todo momento, ¿verdad? Nos dice, amarás a tu Dios. Bueno, eso está en Deuteronomio, por si acaso yo lo voy a ir leyendo, pero Deuteronomio 6, 5, y dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán confrontadas entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué te manda, Padre? Que le hables todo el tiempo a tus hijos, todo el tiempo. Pero si cuando le hablo ya se molesta y me contesta que así como los padres son las provisiones para que Dios ha dado a los hijos, Dios ha dado a ese hijo por algo, pues. Tienes que hacer el trabajo, ¿no? Así como nosotros a veces no reconocemos el bienestar que Dios nos está haciendo, nuestros hijos muchas veces no reconocen, no son capaces de ver el bienestar que nosotros estamos haciendo. Pero si nuestro Señor Jesucristo pudo afrontar, nos dio el ejemplo de afrontar las acusaciones falsas, un pequeño sufrimiento de que tu hijo te diga, no te quiero, me caes mal, te odio. No es nada comparado al deber que nos ha dado Dios para cumplir. Así que tú no te amilanes si tu hijo te dice, no te quiero, me caes mal, yo no te voy a hablar. No, tú tienes que cumplir el papel que te ha dado Dios. Entonces, hermanas, si yo le enseño a mi hijo a ver cómo dice, todo esto, entonces nos va a ir bien. Porque si tú lees en los anteriores versículos, ahí mismo donde estamos, Deuteronomio 6:2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. ¿No? Acá dice que si cumples todo esto te va a ir muy bien. ¿Israel lo cumplió? Porque eso es un mandamiento que le da a Israel. ¿Israel lo cumplió? Esa es la limitación del pacto de obras. El pacto de obras deja la responsabilidad en los hombres. Vemos un pacto de obras en Adán, porque Dios le dice no hagas tal cosa. ¿Y él cumple? No. Vemos el pacto de obras en Moisés, porque da un montón de leyes y el pueblo de Israel lo cumple. Y entonces, hermanas, si no podían cumplirlo, ¿por qué no hace esa ley? El pacto de obras fue hecho para que nos diéramos cuenta
de qué tan impotentes somos al momento de cumplir un mandato de Dios. Todos los mandatos de Dios, algunos citan, no, pero acá dice que, muchos citan, no me dicen, acá dice las bendiciones de Dios por cumplir su palabra, sí, no va a prosperar, que va a hacer que sea, citando malas escrituras. Ese es pacto de obras, pero nadie lo ha podido cumplir. Nadie. El pacto de obras está para darnos cuenta que no podemos. Y así podamos ir al pacto de gracia. Cuando tú, Padre, te des cuenta y te veas impotente, ¿no?, ante que tus hijos se te rebelan, que tú tratas de enseñar la palabra, pero ellos lo menosprecian, no les importa, hasta blasfeman. ¿A quién tienes que acudir? A Cristo, porque si tú no te entregas a Cristo con todo, tu hijo tampoco lo va a hacer. Tu hijo tampoco lo va a hacer. Por eso que, aunque he leído Deuteronomio, siempre leemos Deuteronomio sobre este mandamiento que le da Israel a los padres sobre enseñar a sus hijos y todo lo demás, y que eso está bien, porque como Dios dice, como Jesús dice, la ley es buena en sí. ¿No? Pablo también lo reconoce, la ley no es mala. Pero la ley fue dada para que nos diéramos cuenta que somos impotentes, que por más que lo intentemos, fallamos, y que nos refugiemos en el único que nos puede salvar. Escúchame bien antes que me repite, nos puede salvar por obras, las obras de Jesucristo. Amén. Entonces, Padre, si tú ves que se te escapa de las manos de los hijos, que estos se vuelven rebeldes, no quieren venir a la iglesia, incluso ya no quieren saber nada de Dios, te dicen yo tengo derecho, porque tú te metes, yo quiero ser feliz, te no sé lo demás. Tú tienes que entregarte mucho más a Dios. Tú entrégate más a Dios. Busca a Dios. A veces Dios trabaja mediante nuestros hijos algo que no ha funcionado por otros métodos. A veces la humildad no nos ha venido por otros lugares, pero como nosotros amamos tanto a nuestros hijos y nos duele tanto cuando ellos se equivocan el camino y se van por otro lado, es lo único que toca la fibra, ¿no?, de nuestro corazón, y es una manera en que te acercas a Dios. Créeme, cuando a tu hijo le pasa algo, ya no hay pereza que valga. No hay que no tengo que hacer tal cosa, o si tengo esto, si tengo una deuda. No importa nada. Cuando Dios permite que algo le pase a tus hijos, se te va todo. Se te va todo. ¿Y qué haces tú? Ahí sí, en humildad, suplicas, pataleas. Me ha pasado. Entonces, padres, entréguese con todo al Señor, Dios, porque por sus propias fuerzas, por más que incluso, no digo que esté mal, es muy correcto, tú les trates de enseñar la palabra, no vas a poder lograr mayor cambio si tú no te entregas primero a Cristo. Porque nadie va a ser salvo por el pacto de obras, porque Israel no lo pudo cumplir, porque Adán no lo pudo cumplir y tú tampoco. Y porque yo tampoco lo puedo cumplir. La única manera de hacer que nuestra familia permanezca fiel es humillándolos ante Cristo y entregándolos a Él. Joven, vuelvo a decir, no desprecies la provisión de Dios. Mira en tus padres el amor tan grande que ha tenido Dios contigo. Mira también tus abuelitos, porque algunos, tus padres están aquí, ¿no? La provisión que te ha dado Dios. Porque despreciarlos es como despreciar lo que te ha dado Dios, despreciar un regalo de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, por favor y misericordia, te suplico, Padre Santo, que tú me ayudes, Padre Santo, en este momento y a mí, a todos mis hermanos, también en tu palabra, por menos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Señor, confíe completamente en ti, Señor.
que podamos traer todas nuestras cargas, todos nuestros problemas que tenemos y ponerlo a tus pies, Padre Santo. Que no lo queramos resolver con nuestras propias fuerzas, Señor, porque al ser pecadores, Señor, más las cosas empeoramos muchas veces, Señor. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti y fiarnos en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por la gran bendición de hablar tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, que tú me ayudes a cambiar para ser más como tú, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bendito Señor. Seguimos en oración.